Buenas tardes, profesora y compañeros. Somos el grupo número 6. El grupo está conformado por Evelyn Aguilar, Catherine Romero, Kalinet Rodríguez, Mario Solís y mi persona, Astrid Herrera, cuyo tema correspondiente es la palabra como medio de comunicación indispensable en nuestras vidas. A continuación, la introducción. La palabra es un medio de comunicación. Por lo tanto, es indispensable en nuestras vidas, ya que mediante ella podemos llegar a un consenso beneficioso y expresar de forma directa cualquier inquietud. Por consiguiente, te proporcionarán datos e información para aclarar sus términos junto con aquellas dudas presentes y aumentar el conocimiento de quienes desconocen el verdadero objetivo de la palabra y en por qué se convierte en algo esencial en la vida cotidiana. A continuación, compañero Mario Solís. Buenas tardes, profesor. Ante todo, me corresponde la etimología de la palabra. Se denomina etimología el estudio del origen de las palabras individuales, de su cronología, su incorporación a un idioma, así como la fuente y los detalles de sus cambios de la forma y significado. Pues bien, en idiomas de larga escrita, la etimología es una disciplina relacionada a la filología y con lingüística de modo historia, que comprende el estudio del origen de las palabras mediante la investigación de su significado original, de su estructura, así como de la evolución a través de la historia. Muchos cambios que pudo haber tenido en el transcurso del tiempo. Asimismo, para obtener una fuente directa por medio de un análisis de otros idiomas relacionados, los lingüistas pueden establecer inferencias acerca de las lenguas de las que son originarias y de su vocabulario. Pero además de esto, también podemos ver la ciencia que está detrás de esto. Esto le podemos denominar la ciencia etimológica y sus beneficios. Como podemos ver, la ciencia etimológica comprende más allá del origen de las palabras. También comprende los elementos que la constituyen, como lo son la desinencia, el tema, la terminación y el radical. Pero gracias a este podemos tener muchos beneficios. A esto podemos ver lo que son la comprensión del significado de las palabras, la ampliación del vocabulario personal y la mejora ortográfica. Además de la aplicación de la sinonimia, pues solo son sinónimos, muy pocos son los sinónimos 100% equivalentes. Además de esto, también me corresponde lo que sería la definición de la palabra. La definición de la palabra tenemos diferentes aspectos. Tenemos por su parte las definiciones por parte de la Real Academia Española, que nos dice que la unidad lingüística dotada generalmente de significado que separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. También tenemos de la manera etimológica, como lo hemos dicho anteriormente, que es una palabra, es un vocablo, una voz, una expresión etimológicamente. El término deriva de la palabra parábola. Tenemos de forma lingüística, lo que nos dice que una palabra es una unidad léxica formada por un sonido o un conjunto de sonidos articulados. Tenemos de forma compuesta. La forma compuesta se considera la representación gráfica por medio de letras y signos o sonidos, dicho anteriormente. De forma científica, la facultad de hablar de una persona, es decir, la palabra que distingue al hombre. En la ciencia podemos ver que la palabra distingue al hombre, ya que los animales no pueden hablar mientras tanto nosotros sí, y esto se puede considerar una evolución. Por lo tanto, la palabra de manera científica es la evolución. De forma poética, esto solamente quiere decir la aptitud de la oratoria, de la elocuencia y la persuasión de una persona, su capacidad de dar sentimiento a una palabra. En la forma de compromiso o moral, la palabra también puede ser presentada en la forma de la promesa o oferta que hace una persona a otra. También se ofrece en el empeño que pone una persona en la verdad y la confiabilidad. Por eso se considera de forma moral. Y por último, la palabra en forma de poder. La palabra es el nombre que recibe el derecho o el turno de una persona de hablar o expresarse en asambleas, reuniones o juntas. La forma de expresar el poder a través de unas palabras y que esa persona lo capte y reciba justamente el mensaje que tú quieres dar es lo que le da poder a esa palabra. Es por eso que se denomina la palabra en forma de poder. A continuación, mi compañera Kalinet Rodríguez.
Buenas tardes, profesora, ante todo. Yo le estaré hablando sobre las palabras y el lenguaje. Cada palabra tiene un significado propio, de acuerdo a la región de donde es utilizada. Por eso muchas veces ocurre que en diferentes países ciertos términos no hacen referencia a lo mismo, incluso se refieren a cosas opuestas. Por ejemplo, en Buenos Aires un curro es la explotación de una idea o producto para hacer dinero fácil, mientras que en España es un sinónimo de trabajo. Por otro lado, en la mayoría de los idiomas hay palabras que se suponen prohibidas. Se les llama tabúes y generalmente se encuentran relacionadas con ciertos aspectos de la historia de dicho lugar que se desea esconder, o con estigmas religiosos. Por ejemplo, en Rumania la palabra socialismo es un tabú y en muchos países conservadores lo son relacionados con la sexualidad. A continuación les estaré hablando sobre las clases de palabras. De primera tendremos el nombre. Se trata de cualquier objeto del que se pueda decir algo. Las oraciones se articulan en torno a un sustantivo y a un verbo del que se realiza algo, como por ejemplo llueve, truena o nieve, etc. La siguiente sería el artículo. Es un simple señalizador del nombre del que se destaca alguna cualidad definida o indefinida. Más exactamente se podría decir como yo quiero a la mujer que está a tu lado, o bien yo querría a una mujer blanca. Por consiguiente tenemos el pronombre. Pertenece a las clases de palabras que han dado mucho trabajo a los gramáticos. Pueden sustituir a un nombre o bien pueden conectar una frase subordinada. Ejemplo de lo primero sería él duerme, ejemplo de lo segundo. Sería el pelo de la gata, que era de suavidad muy particular, se estaba erizando. De cuarta tendremos el adjetivo. El adjetivo califica un nombre, por lo general, gato lindo o expresión torcida. Serían ejemplos. Hay mucho que hablar sobre los adjetivos, pero lo haremos en otra ocasión, porque en realidad serían muchísimos. El verbo. Son las palabras que expresan acción sufrida generalmente por el sujeto, de la frase o de la oración. Sería conveniente fijarse en que hay distintos tipos de verbos, por ejemplo, transitivos e intransitivos, también reflexivos. Siguiente, el adverbio. Son clases de palabras invariables que no son modificables y que generalmente afectan al verbo en diversos parámetros. Por ejemplo, si queremos decir cómo corre Juan, podríamos añadir adjetivos adverbios, etc. Siguiente, la preposición. Es un tipo de palabra que conecta a otras de diversas formas. Si decimos que Juan corre hacia la iglesia, estamos diciendo con ese hacia, que le hace una determinación de dirección. Siguiente, la conjunción. Conecta frases y las simplifica. Por ejemplo, en vez de decir que Juan habla y Juan mira y Juan estornuda a la vez, decimos simplemente Juan habla, mira y estornuda. Economía del idioma se le llama. Siguiente, la interjección. Es el patito feo de las distintas clases de palabras, ya que hay muy pocas que se utilizan habitualmente, como hola, o, ajá, etc. Simplemente expresan estados de ánimo, saludos, adquisiciones, etc. Listo. Las dejo con mi compañera Catherine. Profe, yo le hablaré sobre la semántica léxica. La semántica léxica estudia cómo una palabra representa el significado que transmite. En este sentido, estudia también la existencia de la palabra en su conjunto. Hay varios tipos de relaciones entre las palabras, como homonimia, polisimia y meronimia. En este caso, les hablaré sobre la sinonimia. Son palabras lexemas con igual o semejante significado. La antonimia son antónimos y palabras que tienen significados opuestos. Hay antónimos de diversos índoles, como lo son el graduales o de grado. Ejemplo, blanco y negro, o sea, hay gris. Y los binarios o complementarios. Esto es vivo,
y muerto no se puede estar vivo y muerto a la vez. Los inversos o recíprocos, vender y comprar. No se puede comprar sin vender. La hiponimia, esto denota una relación de inclusión de un lexema en otro. Se dice que un término es hiponimio de otro si el significado del segundo está incluido en el primero. Ejemplo, animal es hiperonimio, el perro es el hiperonimio del animal y el hiponimio de schnauzer. Ahora le hablaré sobre la semántica tradicional. Okay. La semántica tradicional es la rama de la lingüística o la filosofía del lenguaje que se ocupa del significado lingüístico. Okay. Es el conocimiento de lo que se refiere que ocurre cuando la emisión de la oración sea verdadera. De este modo, de acuerdo con el principio de la composicionalidad, el significado de vasco se entendió como su contribución a las condiciones de verdad de toda emisión de la recolección constituida del significado. Esta expresión emite típicamente este lingüístico, que sería lo siguiente: el vasco es igual a vasco, corre la propiedad de correr, y vasco corre, es verdad si vasco tiene la propiedad de estar corriendo. A continuación, con mi compañera Astrid Herrera. La morfología y componentes de la palabra. La morfología es una disciplina de la lingüística encargada del estudio de la estructura interna de cada palabra, junto con sus reglas para su formación y de distintas formas en las que están relacionadas las palabras con el mismo idioma. La morfología empieza estudiando las formas más pequeñas de las palabras para poder observar cómo operan, se relacionan, cambian y evolucionan, ya que de esta manera podremos ser capaces de comprender mejor el funcionamiento de nuestro lenguaje y sacarle mejor beneficio, es decir, poderlo utilizar con mayor precisión y eficacia. Antes de seguir hablando sobre la morfología, tenemos que saber un poco sobre la palabra. La palabra es una unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en las pronunciaciones y en blancos en la escritura. Se dice que la palabra está formada únicamente por raíz o lexema, pero no es del todo cierto, puesto que también está formada por monemas. ¿Qué son los monemas? Es una unidad mínima que no pueden descomponerse en otros signos lingüísticos más pequeños, dotados de significados léxicos o gramaticales. A continuación, la morfología, nuevamente, pero esta vez en un esquema, que serían de los monemas. Tenemos la estructura de la palabra, que se divide en lexema o raíz, que se subdivide en portador de base semántica de la palabra. Luego tenemos los morfemas, que se divide en flexivos y derivativos. Los flexivos serían el género, los cuales ya conocemos, que sería masculino y femenino, y en número, que sería singular y plural. Y por último, el morfema de tiempo, modo y aspecto. De los derivativos tenemos los afijos, que se subdividen en prefijos, sufijos, interfijos y circunfijos. Por último, tenemos las clases de palabras según su estructura de la morfología. Tenemos los simples, que pueden tener dos formaciones. Luego tenemos las derivadas, que son palabras creadas con un significado nuevo a partir de un morfema derivativo o un lexema, que puede ser lexema más sufijo o prefijo más lexema. Anteriormente hablamos de los simples, y la manera en la cual se dividen que son formados por un único lexema, formados por un lexema y un morfema flexivo. Y por último, las compuestas, que son palabras creadas por dos lexemas y dos sufijos
y prefijos pertinentes. Un ejemplo sería un abrebotellas. Gracias. A continuación con mi compañera Evelyn Aguilar. A mí me corresponde hablar sobre la clasificación según su estructura interna. La podemos dividir de la siguiente manera. Palabra simple. Está conformada por un lexema y morfemas flexivos. Ejemplos de palabras simples tenemos a perro, casa, pan. Palabras derivadas. Están conformadas por un lexema y morfemas derivativos. Ejemplos podrían ser perrera, caseros, panadería. Palabras compuestas. Están conformadas por dos o más lexemas. Un ejemplo de ellos podría ser hojalata. También puede ser cascanueces y correveidile. También tenemos a las palabras parasintéticas, que están conformadas por una derivación y composición simultánea. Un ejemplo podría ser picapedro, que está conformado por un prefijo y sufijo simultáneo. Otro ejemplo también podría ser enrojecer. También me tocó la siguiente parte, que vendría siendo procesos de formación de las palabras. Como primer punto tenemos a la derivación, que consiste en la combinación de un lexema con uno o varios afijos y morfemas derivativos para formar una nueva palabra. Según la posición que ocupan respecto al lexema, la podemos distinguir en tres tipos que son los siguientes: los prefijos, los sufijos y los interfijos. Los prefijos no cambian la palabra, van antes del lexema. Los sufijos pueden cambiar la clase de la palabra, van después del lexema. Y los sufijos tienen dos subdivisiones que vendrían siendo apreciativos y no apreciativos. En apreciativos tenemos diminutivos, aumentativos, despectivos y superlativos. En no apreciativos tenemos nominalización, adjetivos y verbalización. Y en interfijos tenemos que estos no crean, van entre el lexema y el sufijo. Un ejemplo de ellos podría ser pececillo. También tenemos la composición, que es el mecanismo de formación de palabra que consiste en unir dos o más lexemas para formar una palabra nueva que tendrá un significado único y diferente. Existen diferentes tipos de palabras compuestas entre esta división, que vendría siendo los grados de fusión y localización. Compuestos consolidados u ortográficos. En ellos la fusión es total, tanto gráfica como fonética. Se escriben sin ningún tipo de separación. El primer elemento está inmovilizado, o sea que no admiten ningún tipo de morfemas flexivos y conservan un solo acento. En compuestos no consolidados tenemos también que en ellos la fusión de los componentes no es total. Y podemos hablar de un sintagma, pues se mantiene su separación gráfica y fónicamente. Cada uno sigue manteniendo su propio acento. También tenemos a la parasíntesis, que es un procedimiento que consiste en formar palabras añadiendo algún sufijo a una palabra compuesta. Es la combinación de la composición y la derivación. Ejemplos de estos podrían ser los siguientes. La palabra sintética bibliotecario. Un lexema vendría siendo biblio, el segundo lexema vendría siendo teca y el sufijo derivativo vendría siendo ario. También tenemos la palabra quinceañero. El primer lexema podría ser 15, el segundo años y el sufijo derivativo vendría siendo ero. También tenemos el acortamiento, que se define como la pérdida de morfemas sin añadir el significado de la palabra. Y por último también tenemos las siglas y acortamientos. Estas son las letras iniciales variables cuyo elemento sirve para denominar abreviadamente una realidad. En ese sentido estricto, una sigla es toda letra inicial que sirve como abreviatura a una palabra. Gracias. Para concluir, mi grupo les presentará una pequeña conclusión que hemos sacado a partir de toda la recopilación de nuestros trabajos y las expresiones que hemos brindado. Para empezar,
La palabra ayudó a las personas a comunicarse unos a otros y a expresar sentimientos y deseos. Sirvió para fortalecer el vínculo entre los seres queridos y a comprenderse unos a otros. Ayudó a mejorar el trabajo en equipo y fue de mucha importancia para crear cosas nuevas. En nuestro día a día, la palabra, más allá de una fuente de comunicación verbal, se convirtió en un poder, en una forma de autoridad o incluso un medio significativamente importante para nuestra vida. Gracias a la RAE, la Real Academia Española, tenemos las mejores y óptimas formas de utilización de esta. Además, pudimos ver en este trabajo, alrededor de toda nuestra charla, su morfología, su etimología y las distintas clases de clasificación, pero lo más importante, su uso correcto y la formación adecuada de las oraciones que se componen. Viéndolo desde un punto de vista monótono, la palabra se convirtió en el medio número 1 de comunicación a nivel mundial, con sus dialectos, idiomas, jergas y acentos. Podemos concluir que la palabra es de suma importancia en nuestra vida. El simple hecho de poder enviar un mensaje y que otra persona lo reciba en tiempo real y explícito supera por completo cualquier tecnología creada hasta el día de hoy. Si bien, también tenemos una pequeña sugerencia antes de terminar. El uso de la palabra es de vital importancia en la vida y en toda acción que realicemos. Usémoslas correctamente y respetando sus reglas gramaticales, enseñando a los demás a escribirla correctamente y que sea usado para las situaciones más positivas en el día a día. Muchas gracias.